Evangelio de hoy. Domingo, 10 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículo 32 al 48. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No teman, pequeño rebaño, porque al Padre le ha placido darles el reino. Vendan lo que tienen y den limosna. Hagan para ustedes bolsas que no se desgasten. Un tesoro en el cielo que no se acaba, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Estén ceñidos con fuerza, y sus lámparas encendidas. Son como aquellos que esperan a su Señor, cuando regresa de las bodas, para que, al llegar y llamar, le abran inmediatamente. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al llegar, los encuentra vigilantes. Les aseguro que se ceñirá, los hará recostar a la mesa, y se acercará a servirlos. Y si llega en la segunda o en la tercera vigilia y los encuentra así, dichosos ellos. Pero sepan esto: si el dueño de casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilante y no dejaría que le rompieran la casa. Ustedes también estén preparados, porque a la hora que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros, o también a todos? El Señor respondió: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá al frente de su servidumbre, para que le dé su ración a tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, lo encuentre haciendo así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: Mi Señor tarda en llegar, y empieza a golpear a los criados, y a las criadas, y a comer, beber y embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará severamente, y le asignará su parte con los infieles. El siervo que conoció la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que, no conociéndola, hizo cosas dignas de castigo, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, mucho se le pedirá. Y al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una promesa de cuidado y un llamado a la vigilancia. El inicio de este pasaje es una gran consolación para aquellos que han optado por seguir el camino del Señor, pero que muchas veces, ante las dificultades y la incertidumbre del futuro, sienten temor. Jesús comienza con una frase profundamente consoladora: No teman, pequeño rebaño, porque al Padre le ha placido darles el reino. Este llamado a no temer se convierte en un aliento para todos los creyentes que, en medio de las luchas cotidianas, sienten que sus esfuerzos podrían no ser suficientes. Jesús nos recuerda que, aunque el camino sea arduo, el reino de Dios es una promesa que ya está destinada para nosotros. No es algo que tengamos que ganar por nuestros propios méritos, sino que es un regalo que se nos ha otorgado por gracia divina. Sin embargo, este reino requiere una actitud particular. De nuestra parte, la renuncia a las riquezas materiales. El Evangelio nos invita a vivir de una forma radicalmente diferente, donde la acumulación de bienes no sea nuestro fin último. El llamado a vender lo que tenemos
Y dar limosna es un recordatorio de que nuestro tesoro no debe estar aquí en la tierra, sino en el cielo, donde ni los ladrones ni la polilla pueden destruirlo. En esta invitación se encuentra la invitación a poner nuestra confianza no en lo material, sino en Dios, que es quien nos provee de lo necesario. El tesoro eterno, un corazón y un propósito. La afirmación de que donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón, es central en este pasaje. No se trata solo de una acción externa, sino de un cambio profundo en nuestro interior. Es imposible que nuestro corazón esté realmente dirigido hacia Dios si estamos atados a las cosas materiales. Vivir en función del reino de Dios implica una verdadera reorientación de nuestros afectos. Es decir, poner a Dios en el centro de nuestra vida. El llamado a tener bolsas que no se desgasten es un llamado a buscar un tesoro eterno que no se vea afectado por el paso del tiempo ni por las circunstancias del mundo. Este principio fundamental es parte de un desafío moral y espiritual. Porque vivir conforme a los valores del reino exige una purificación de los deseos. Debemos cuestionarnos, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Está centrado en los bienes materiales? ¿O en el amor y la gracia de Dios? ¿En qué estamos invirtiendo nuestros esfuerzos y recursos? Las respuestas a estas preguntas nos permitirán ver si realmente estamos preparados para entrar en el reino de los cielos, o si nuestra vida está desviada hacia intereses efímeros. Vigilancia, la llamada a estar siempre preparados. Las palabras que siguen en el pasaje nos invitan a estar ceñidos con fuerza y con las lámparas encendidas, lo cual es una metáfora de la vigilancia constante. Las lámparas no se mantienen encendidas por sí solas, requieren de aceite, que simboliza la gracia divina que debemos buscar y alimentar continuamente. Vivir con las lámparas encendidas es un símbolo de la disposición constante para el encuentro con el Señor. No podemos permitirnos vivir en una apatía espiritual, confiando en que siempre habrá tiempo para prepararnos. La invitación es a vivir cada día como si fuera el último, siendo vigilantes de nuestras acciones, pensamientos y deseos. El esposo, que en esta parábola representa a Cristo, regresa cuando menos lo esperamos. El hecho de que las vírgenes prudentes hayan estado preparadas no fue porque sabían el momento exacto, sino porque estaban vigilantes. Esta es una enseñanza clave para nuestra vida cristiana. Vivir con anticipación, no en pasividad, esperando el regreso del Señor con el corazón dispuesto. La vigilancia no significa solo estar atentos en el momento final, sino mantener una postura activa y de oración constante en cada momento de nuestra vida. La paradoja de la espera, paciencia y preparación. Jesús nos llama a ser como aquellos siervos que, al recibir la noticia del regreso del esposo, se preparan inmediatamente. Esta es una enseñanza de paciencia activa. La vida cristiana no es una espera pasiva, sino que debe ser activa y comprometida. Sin embargo, la vida cristiana también es un camino de paciencia. Las vírgenes prudentes no solo estaban esperando, sino que preparaban su lámpara, y de manera similar. Nosotros debemos ser proactivos en nuestra vida espiritual. La vida en Cristo exige de nosotros una espera activa, lo cual se ve reflejado en nuestra dedicación diaria a Dios.
No solo debemos estar preparados en el momento final, sino que cada día es una oportunidad para vivir como si Cristo viniera ya. Este es un mensaje que nos reta a vivir una fe que no está limitada a los momentos de crisis, sino que es permanente y prolongada en el tiempo. El siervo fiel y prudente, la responsabilidad espiritual. La parábola introduce a un siervo fiel y prudente, un ejemplo de gestión responsable. Al igual que el mayordomo tiene la responsabilidad de cuidar de los bienes de su señor. Cada cristiano tiene la responsabilidad de cuidar lo que Dios le ha dado. Su vida, sus talentos, su tiempo y sus bienes. Esta responsabilidad no debe ser tomada a la ligera. El siervo fiel sabe que no es el dueño de lo que administra, sino que todo lo que tiene le ha sido confiado por el Señor. Del mismo modo, nuestras vidas no nos pertenecen, sino que estamos llamados a ser buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado. En esta parábola, Jesús también subraya la recompensa para aquel siervo que, al ser hallado fiel, recibe una mayor responsabilidad y honor. Esto nos habla de la importancia de ser fieles en lo poco, para poder recibir más cuando lleguen los desafíos mayores. Nuestra fe y fidelidad en lo cotidiano tienen repercusiones eternas. Dios valora nuestras acciones cotidianas, que son la base para alcanzar la plenitud de vida en su reino. La consecuencia de la negligencia, la seriedad del llamado. El mensaje que sigue es claro y directo. El siervo infiel que no hace lo que su Señor le ha encomendado será castigado. Las palabras de Jesús nos alertan sobre las consecuencias de la negligencia espiritual. La responsabilidad que tenemos ante Dios es seria. Aquellos que no viven conforme a la voluntad de Dios. Aquellos que se embriagan en la distracción mundana. Corren el riesgo de perder lo que se les ha confiado. La parábola nos recuerda que nuestra fidelidad tiene un precio y que la negligencia no es algo que podamos permitirnos en nuestra vida cristiana. El castigo no es arbitrario, es el resultado natural de nuestra falta de preparación. Si no estamos atentos, si no vivimos según los principios del Evangelio, si nos dejamos arrastrar por las distracciones del mundo, nos exponemos a perder nuestra parte en el reino de Dios. En este sentido, la parábola nos invita a un examen constante de conciencia, a vivir con la disposición de responder siempre al llamado de Dios, sin aplazar nuestra conversión ni nuestra entrega. La responsabilidad según el conocimiento recibido. Uno de los aspectos más profundos de esta parábola es la responsabilidad que recae sobre aquellos que conocen la voluntad de su Señor. Jesús deja claro que aquellos que conocen la voluntad de Dios y no la ponen en práctica serán severamente castigados. La negligencia es más grave cuando se sabe lo que se debe hacer. Este punto nos lleva a reflexionar sobre la gravedad de la ignorancia voluntaria. ¿Cuántas veces hemos cerrado nuestros ojos a las enseñanzas claras del Evangelio, dejándonos llevar por nuestras pasiones, nuestras comodidades, o el miedo al cambio? La parábola subraya que, al conocer la voluntad de Dios, tenemos la responsabilidad de actuar en consecuencia, de ser fieles en lo poco, para que podamos recibir más cuando se nos confíen mayores responsabilidades. El siervo infiel, por lo tanto, no es ignorante, sino que decide no actuar conforme a la voluntad de su Señor.
Esta es la raíz de su castigo, la desobediencia consciente. Esto nos plantea una pregunta importante. ¿Qué hacemos con el conocimiento que hemos recibido de Dios? ¿Lo aplicamos en nuestra vida diaria? ¿O nos quedamos como oyentes y no como hacedores de la palabra? La parábola no es solo un recordatorio de que debemos esperar a Cristo con vigilancia, sino que también nos pide una vida activa de conversión continua. A medida que más conocemos a Dios, más responsabilidad tenemos ante Él. El principio del juicio, el principio de la responsabilidad. Otro tema fundamental en este pasaje es el principio de juicio que se aplica a todos por igual, pero con una diferencia crucial: la cantidad de conocimiento y los dones recibidos. Jesús nos dice que a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Y esto subraya la justicia divina. En el reino de Dios, la medida no es la misma para todos, sino que está determinada por lo que se nos ha confiado. A aquellos que han recibido mucho se les pedirá mucho, porque su responsabilidad es mayor. Este principio de justicia proporcional nos invita a reflexionar sobre la grandeza de la gracia de Dios en nuestras vidas y cómo debemos usarla para su gloria. Esto nos recuerda que todos somos responsables, no solo de nuestras acciones, sino también de la manera en que gestionamos lo que Dios nos ha dado. Nuestra fe, nuestros talentos, nuestros tiempos y nuestros recursos materiales. No es suficiente con tener conocimientos espirituales. Es necesario ponerlos en práctica. El juicio final no solo será un juicio de acciones, sino también de intenciones y obediencia. Nos enfrentamos a una justicia de corazón, que evalúa cuánto amamos a Dios, cuánto le hemos servido, y cómo hemos usado los dones que nos dio. El cristiano que vive en el presente y en el futuro. La parábola nos llama a una atención constante, pero también a una actitud de esperanza activa. Vivir vigilantes no significa vivir de manera paranoica o ansiosa, sino con una profunda esperanza en el regreso de Cristo, que se traduce en un compromiso continuo con la vida cristiana. Vivir atentos no es solo un acto de espera, sino un compromiso diario de hacer de nuestra vida una preparación para el encuentro con el Señor. En este sentido, la vida cristiana está marcada por una paradoja: vivimos en el presente, pero con una mirada fija al futuro, a la venida de Cristo. El cristiano no puede vivir de manera indiferente, esperando que el Señor vuelva en algún momento futuro. La espera es activa, se vive en el aquí y el ahora, comprometidos con la justicia y con el bien. Al mismo tiempo, es importante vivir con la certeza de que el reino de Dios es una realidad, y que en cualquier momento podemos ser llamados a rendir cuentas de nuestra vida. Por tanto, nuestra vida debe estar siempre preparada para el encuentro con Dios. Y no solo en el final de los tiempos, sino también en cada día de nuestra vida. El llamado a vivir con corazón abierto. La parábola invita a todos los cristianos a vivir con un corazón abierto y dispuesto a servir. Es significativo que el Señor, cuando regresa, no encuentra a los siervos haciendo lo que deben hacer, sino que los encuentra sirviendo en el momento más inesperado, en la forma más discreta. Jesús, en su venida, encontrará a sus siervos como aquellos que viven en fidelidad.
En servicio constante y en caridad hacia los demás. El servicio no solo es algo que hacemos por obligación, sino por un corazón agradecido. Un corazón que ha experimentado la gracia de Dios y que desea compartirla. Este servicio constante es la verdadera marca de aquellos que viven en espera activa del regreso de Cristo. Este servicio se convierte en un reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Al vivir en servicio, estamos colaborando con Cristo en la obra de la salvación. Este llamado a la fidelidad y el servicio no es solo para los grandes momentos de la vida cristiana, sino también para los momentos más simples y cotidianos. La exigencia de la espera, la vigilancia constante. Jesús, al hablar de la vigilancia, también nos habla de la exigencia de estar siempre alertas. Vivir atentos a la llegada del Señor. No significa solo prepararse para un gran evento futuro, sino tener una vida cristiana consistente todos los días. Esto incluye nuestras decisiones cotidianas, nuestros actos de caridad, nuestras acciones hacia los demás. Mantener la lámpara encendida, es decir, mantener la fe viva, significa que estamos comprometidos, que no dejamos que el fuego de la fe se apague. Las vírgenes prudentes no solo esperaron el regreso del esposo, sino que mantuvieron su lámpara llena de aceite durante todo el tiempo. Este acto de vigilancia constante es un signo de nuestra fidelidad diaria. No es una espera pasiva, sino una vida activa. En oración, en servicio, en perdón. Y en la búsqueda constante de la justicia divina. La vigilancia cristiana no se refiere solo a una espera teórica, sino a un compromiso diario de vivir en alineación con la voluntad de Dios. El amor perfecto y el regreso del Señor. El regreso del Señor, tal como nos dice el Evangelio, es la culminación de la historia humana. La segunda venida de Cristo es la esperanza que debe iluminar nuestra vida. No solo en el futuro, sino ahora. Vivir en espera activa, vigilante y amorosa. Es vivir con la certeza de que el Señor regresará. No para condenarnos, sino para traernos la plenitud de su reino. Esta esperanza nos da fuerzas en los momentos difíciles. Y nos da paz en medio de la incertidumbre. Es importante que no vivamos solo para este mundo, sino que siempre tengamos la mirada fija en Cristo, que vuelve para restaurar todas las cosas. Esta certeza nos da esperanza, sabiendo que todo lo que sufrimos y luchamos aquí será recompensado de manera eterna. La segunda venida de Cristo es la promesa de la victoria definitiva sobre la muerte y el pecado. Y vivir con esa esperanza nos da una vida llena de propósito y significado. La paradoja de la preparación, esperar lo inesperado. Una de las lecciones más profundas que este pasaje nos deja es la paradoja de la preparación. Jesús nos llama a estar siempre listos para algo que no sabemos cuándo ocurrirá. Algo que es completamente incierto. La segunda venida de Cristo es un evento que está fuera de nuestro control, pero, al mismo tiempo, estamos llamados a vivir como si fuera a suceder en cualquier momento. Vivir con la certeza de que no conocemos el día ni la hora de su regreso. Pero aún así estar siempre preparados. Es un acto de fe madura y de confianza en Dios. Esta paradoja no es solo una invitación a la espera, sino una invitación a vivir cada momento
como si fuera el último, a tener una actitud constante de conversión y arrepentimiento, y a estar siempre dispuestos a dar cuentas de nuestra vida. El hecho de que no sepamos el momento exacto no es una excusa para vivir sin rumbo ni propósito. Más bien, debe ser un incentivo para vivir cada día con una espiritualidad activa, donde cada acción, cada decisión, sea tomada a la luz de nuestra esperanza cristiana. Este es el gran desafío de la vida cristiana. Vivir con urgencia espiritual, pero sin ansiedad. Sabiendo que, aunque no sabemos cuándo vendrá el Señor, estamos llamados a estar listos en todo momento. La exigencia de ser testigos fieles, no solo esperar, sino actuar. No basta con esperar el regreso de Cristo. Debemos ser también testigos de su amor en el mundo. La vigilancia no se limita solo a nuestra preparación interior, sino que se refleja en el testimonio de nuestra vida. Este testimonio no es solo una cuestión de palabras, sino de acciones concretas. Cada vez que amamos al prójimo, cada vez que servimos a los más necesitados, cada vez que vivimos en justicia y paz, estamos demostrando nuestra vigilancia y preparación para la venida del Señor. Nuestro testimonio de vida es un anuncio del reino de Dios. Una luz que brilla en la oscuridad, y es, al mismo tiempo, una invitación a otros a unirse a la espera activa. Esta exigencia de vivir nuestra fe de manera tangible en el día a día, es una parte esencial de nuestra preparación. La vida cristiana no se trata solo de esperar un evento futuro, sino de vivir de acuerdo con los valores del reino en el presente. Vivir el Evangelio no es solo un acto de fe interior, sino de transformación exterior. Nos invita a ser portadores de esperanza, a ofrecer misericordia, a ser constructores de paz y testigos del amor de Cristo en un mundo que tanto lo necesita. El llamado a la responsabilidad personal y comunitaria. La parábola de los siervos nos recuerda que la vigilancia y la preparación no son solo un asunto personal, sino también comunitario. La responsabilidad que cada cristiano tiene de vivir fielmente no solo afecta su vida, sino que tiene un impacto en la comunidad cristiana. El siervo fiel es una parte integral de la comunidad de creyentes, y su fidelidad repercute en todos los demás. De esta manera, la responsabilidad personal y la responsabilidad comunitaria están entrelazadas. Cuando uno de nosotros se descuida o vive sin fe, afecta a todo el cuerpo de la iglesia. Pero cuando vivimos con fidelidad, también influimos en otros para que sigan el mismo camino. El testimonio colectivo de la iglesia es crucial para que el mensaje de Cristo llegue a todas las naciones. El reino de Dios no solo es una realidad individual, sino también una realidad comunitaria. Un reino que se extiende y se construye juntos como pueblo de Dios. Este llamado a la responsabilidad es un recordatorio de que no estamos llamados a vivir como islas aisladas, sino como miembros de un cuerpo en Cristo. Cada uno de nosotros, a través de nuestra fidelidad y servicio, contribuye a la fortaleza y crecimiento de la comunidad cristiana. La soberanía de Dios, la paradoja de la justicia divina. El castigo al siervo infiel nos recuerda que, aunque Dios es misericordioso y lleno de amor, también es un Dios justo. La parábola no es solo una advertencia para los cristianos perezosos, sino un recordatorio de que las consecuencias de nuestras acciones
tienen importancia. La justicia de Dios no es arbitraria ni severa, sino que es perfecta y está en armonía con su amor. Dios es el dueño de todo y, como tal, tiene la autoridad para pedirnos cuentas de cómo gestionamos los talentos y recursos que nos ha confiado. Al mismo tiempo, la justicia divina no se ejerce de manera caprichosa, sino que responde a la medida en que hemos sido fieles a los dones y responsabilidades que nos ha dado. La parábola subraya que mucho se nos ha dado, y por eso mucho se nos pedirá. Esto no solo se refiere a los bienes materiales, sino también a la gracia recibida, al conocimiento del Evangelio, y a todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha otorgado. Así como el mayordomo fiel es recompensado con más responsabilidad, el siervo infiel recibe su castigo porque no ha vivido a la altura de la confianza depositada en él. La esperanza cristiana, la promesa del reino. Una de las enseñanzas centrales de esta parábola es la esperanza cristiana. Aunque el juicio es serio y las consecuencias de nuestras acciones son profundas, el cristiano vive con la certeza de que el reino de Dios es una realidad. La segunda venida de Cristo no es solo una amenaza, sino la realización de la promesa hecha a los fieles. La plenitud del reino, la recompensa eterna. Para aquellos que han perseverado en la fe. Este regreso de Cristo será el momento en que todas las promesas se cumplan. Cuando el bien triunfe sobre el mal. Y cuando los que han sido fieles al Señor reciban la vida eterna. El cristiano, entonces, vive no solo con la advertencia del juicio, sino con la esperanza activa de la recompensa. Esta esperanza es lo que nos da fuerzas para vivir con fidelidad en medio de las dificultades, con alegría en medio de las pruebas, y con amor. Incluso cuando el mundo parece estar en caos. Al vivir con la esperanza del reino de Dios, nuestro corazón se alinea con la voluntad de Dios. Y nuestras acciones se vuelven eco de ese reino. Una manifestación de lo que ya está por venir. La vigilancia en el servicio cotidiano. Vivir en vigilancia implica que no podemos permitirnos el lujo de ser indiferentes a las necesidades de los demás. El servicio a los demás es una de las maneras más profundas en que podemos estar preparados para la venida del Señor. Jesús no nos llama a esperar de brazos cruzados, sino a ser activos en nuestra fe, a ser instrumentos de su amor. En un mundo que a menudo se ve marcado por la soledad, la injusticia y el sufrimiento. El servicio diario, a través de acciones concretas de caridad y justicia, es una manera de mantener nuestras lámparas encendidas y de demostrar que estamos siempre listos para el regreso del Señor. Cada vez que ayudamos a un necesitado, cada vez que trabajamos por la justicia, cada vez que damos lo que tenemos por amor a Cristo, estamos viviendo la vigilancia activa que Él nos pide. Nuestro servicio no debe ser visto como una tarea de último momento, sino como una respuesta diaria al amor y a la esperanza que tenemos en Cristo. Al vivir con esta disposición de servicio, estamos demostrando que el reino de Dios ya está en nuestros corazones y que esperamos con ansias su plena realización. La esperanza y la urgencia del Evangelio. El llamado a estar siempre preparados. Es una invitación a vivir el Evangelio con urgencia. La espera activa no es una espera pasiva. Es una llamada a actuar.
Esto implica proclamar el Evangelio con urgencia, vivir con valentía y trabajar por el reino de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. La urgencia del llamado de Cristo no es solo para el final de los tiempos, sino para todos los momentos de la vida cristiana. Vivir con esa urgencia nos permite ser testigos de la esperanza que tenemos en Cristo, sabiendo que Él viene pronto y que todo lo que hacemos en su nombre tiene valor eterno. La esperanza cristiana es la fuerza que nos permite caminar con firmeza a pesar de las dificultades y desafíos que encontramos en el camino. Es la certeza de que estamos caminando hacia un fin glorioso, hacia un encuentro con Cristo que traerá consigo la plena realización de su reino. El llamado a la acción concreta. El Evangelio nos invita a no ser solo oyentes de la palabra, sino hacedores. La parábola de los siervos fieles y los infieles, junto con la enseñanza de la vigilancia, nos desafía a vivir nuestra fe de manera concreta. No basta con saber lo que debemos hacer, sino que el reino de Dios se construye con acciones cotidianas que reflejan nuestra fidelidad y nuestro compromiso con Cristo. La vida cristiana no es solo un acto de espera pasiva, sino un trabajo activo, donde la justicia, la caridad y la misericordia se manifiestan en todas nuestras interacciones. Si realmente vivimos en la expectativa de que Cristo regresa, entonces nuestras acciones reflejarán esa espera. Las obras de amor y de justicia que realizamos no son solo para nuestro beneficio, sino para manifestar el reino de Dios aquí y ahora. La vigilancia que el Evangelio nos pide no es solo un estado de atención interna, sino también un trabajo constante por la transformación del mundo a través del amor cristiano. Así, nuestra vida cristiana se convierte en un testimonio de la cercanía del reino de Dios. La vigilancia no es solo espiritual, sino social. La vigilancia cristiana no solo se trata de estar atentos a la venida de Cristo, sino de vivir de acuerdo con los valores del reino en nuestra vida social. El seguimiento de Cristo implica que, mientras esperamos su regreso, debemos trabajar activamente para que su voluntad se haga presente en el mundo que nos rodea. El compromiso cristiano con la justicia, la paz y la reconciliación es un aspecto esencial de nuestra vigilancia diaria. Vivir vigilantes no solo nos prepara para el retorno de Cristo, sino que también nos llama a ser colaboradores de su reino aquí en la tierra. Esto implica un cambio en la manera en que vemos al prójimo. No podemos vivir con la mentalidad de que el reino de Dios está solo en lo que ocurre en nuestra vida privada. Debemos ver a cada persona, especialmente a los más necesitados, como un hermano o hermana en Cristo. La espera activa del regreso de Jesús nos llama a ser agentes de cambio en el mundo, a través de la solidaridad y el amor hacia todos, sin distinciones. La misericordia como parte de la vigilancia cristiana. En el camino de la vigilancia, la misericordia juega un papel fundamental. Jesús no solo nos pide que estemos atentos, sino que también estemos dispuestos a perdonar, a ayudar y a amar a quienes nos rodean. La parábola de los siervos que son responsables con lo que el Señor les da está directamente relacionada con nuestra actitud hacia los demás. Si no somos misericordiosos con los demás,
No podemos estar preparados para el regreso del Señor. La misericordia es un carácter esencial del cristiano vigilante. El corazón del cristiano debe estar marcado por la capacidad de ver al otro con los ojos de Dios, extendiendo compasión y perdón. La misericordia también se convierte en un modo de vivir el Evangelio en el mundo. La actitud de servicio, el perdón incondicional y el deseo de restaurar relaciones rotas son acciones que construyen el reino de Dios aquí y ahora. Al actuar con misericordia, no solo preparamos nuestros corazones para el regreso de Cristo, sino que también hacemos visible su amor para aquellos que aún no le conocen. La confianza en la promesa de Cristo. La vigilancia cristiana está profundamente enraizada en la confianza. Aunque el Evangelio nos llama a ser vigilantes y activos, también debemos vivir con la certeza de que Cristo regresará y que su regreso será un tiempo de plenitud y restauración. La vida cristiana no se trata de una preocupación ansiosa por el futuro, sino de una confianza activa en que Dios cumplirá su promesa. Vivir en vigilancia no es vivir con miedo o desesperanza, sino con la seguridad de que el regreso de Cristo será nuestra salvación. La confianza en esa promesa nos da la paz para vivir cada día con esperanza. Cuando vivimos con la confianza en Cristo, no estamos abrumados por las dificultades de la vida, ni por las injusticias que encontramos en el mundo. Sabemos que nada escapa a la voluntad de Dios, y que todo lo que hacemos en su nombre tiene un propósito eterno. Esta confianza nos da la fortaleza para seguir adelante, a pesar de las adversidades, y para vivir nuestra fe con valentía. La justicia y la misericordia de Dios. La parábola también nos lleva a reflexionar sobre la justicia de Dios. Si bien es cierto que Dios es un Dios de amor y misericordia, también es justo, y esa justicia implica que nadie quedará sin recibir lo que merece. La segunda venida de Cristo no solo será un momento de recompensa para los fieles, sino también de justicia para aquellos que no han cumplido con su responsabilidad. La injusticia en el mundo será corregida, y aquellos que han sido desleales o negligentes recibirán lo que les corresponde. Esta justicia nos recuerda que vivir según la voluntad de Dios es esencial para nuestra salvación. La justicia de Dios es perfecta y, al mismo tiempo, infinita en misericordia. Es una justicia que no se mide como la humana, sino que busca restaurar lo que está roto y devolver a cada uno lo que le corresponde. La vida cristiana nos invita a vivir con la certeza de que Dios recompensará nuestra fidelidad, pero también con la responsabilidad de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. La soberanía de Cristo, el Señor de la historia. El regreso de Cristo es el regreso de un Rey soberano, el Señor de toda la historia. En este sentido, la parábola no solo nos llama a esperar con vigilancia, sino también a reconocer la soberanía de Cristo sobre todo lo que existe. La espera del regreso de Cristo es un reconocimiento de su autoridad sobre el universo, sobre nuestras vidas y sobre todo lo que hacemos. Vivir como cristianos es vivir bajo su dominio, aceptando que nuestras decisiones y nuestras vidas están en sus manos. Es interesante que la parábola resalta que el Señor
Vendrá a buscar a aquellos que han sido fieles, pero también a llamar a cuentas a los que no han cumplido. Esto muestra que Cristo es Señor, tanto del bien como del mal, y que todo lo que hagamos será examinado por Él en su justicia divina. Vivir bajo su soberanía no es solo aceptar su autoridad moral, sino también reconocer que nuestra vida entera está guiada por su voluntad perfecta. La esperanza que renueva nuestras vidas. Vivir en esperanza cristiana transforma nuestra vida cotidiana. Si realmente esperamos el regreso de Cristo, entonces todo lo que hacemos tiene valor eterno. Cada acto de amor, cada sacrificio, cada momento de fe, es una preparación para su venida. Esta espera no es solo una preparación mental, sino una transformación de nuestras acciones y deseos. Al vivir con la certeza de que estamos en un proceso de espera activa, nuestras vidas adquieren propósito. Y cada acción se convierte en una manifestación de nuestra fe en la promesa de Cristo. La esperanza cristiana no es una esperanza vacía, sino una esperanza viva. Es una energía transformadora que nos renueva constantemente. Al vivir con los ojos puestos en el futuro glorioso de Cristo, somos capaces de enfrentar el presente con fe, esperanza y amor. Esta esperanza nos permite vivir sin miedo al futuro, sabiendo que Dios tiene el control de todo, y que el regreso de Cristo será nuestra liberación y restauración final. El valor del testimonio en la espera. Mientras esperamos la venida del Señor, nuestra actitud cristiana debe ser visible a través del testimonio diario. Cada acción, cada palabra, cada gesto debe estar impregnado con el propósito de anunciar el reino de Dios. No basta con vivir una vida de fe en lo privado. Nuestra fe debe ser un faro para otros. Es por medio de nuestro testimonio que otros llegan a conocer a Cristo y la esperanza que tenemos de su regreso se convierte en una invitación para aquellos que aún no le han encontrado. Al vivir con fe y esperanza, también estamos compartiendo la luz del Evangelio con aquellos que nos rodean. El testimonio cristiano no se limita solo a momentos de gran visibilidad, sino que se extiende a los momentos más cotidianos. Es en las pequeñas acciones, en los gestos de bondad hacia los demás, en la paciencia ante las pruebas, y en la misericordia hacia aquellos que nos ofenden, donde se pone de manifiesto nuestra vigilancia y nuestra esperanza. La vida cristiana, por tanto, es un constante testimonio de la verdad del reino de Dios que vivimos y que esperamos con ansias. Cada acto de fe, por insignificante que parezca, tiene un valor eterno porque es una preparación para la venida de Cristo. Vivir como comunidad cristiana, un testimonio colectivo. La llamada a la vigilancia no es solo una tarea individual, sino que también tiene un carácter comunitario. Vivir como iglesia significa que estamos llamados a ser testigos colectivos de la esperanza cristiana. La comunidad cristiana es un refugio de esperanza, donde los miembros se animan mutuamente a mantener encendida la llama de la vigilancia. No es solo una cuestión de esperar de manera aislada, sino de esperar juntos, de ser hermanos y hermanas que se apoyan mutuamente en el camino hacia el regreso de Cristo. El reino de Dios se construye no solo en las acciones individuales, sino también en las acciones colectivas de la comunidad.
Cada comunidad cristiana, al vivir con fidelidad, es un signo visible del reino de Dios en el mundo. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es un instrumento de la justicia y la misericordia de Dios. Y cada miembro tiene un papel vital en esa misión. Al trabajar juntos, somos más fuertes, más perseverantes y más capaces de mostrar al mundo la esperanza viva que compartimos. La esperanza cristiana y el desafío del mundo actual. El mundo en el que vivimos puede parecer muchas veces un lugar lleno de sufrimiento y desolación. Pero el cristiano vive con la certeza de que el reino de Dios ya está entre nosotros, y que en Cristo todo sufrimiento será redimido. Esta es la esperanza cristiana, que no es una esperanza abstracta o desconectada de la realidad, sino una esperanza concreta que nos permite enfrentar las dificultades de la vida con una perspectiva diferente. En medio de la injusticia social, las guerras, las enfermedades y las dificultades personales, los cristianos estamos llamados a ser portadores de esperanza. Vivir con esta esperanza nos da la capacidad de mirar más allá del sufrimiento temporal y enfocar nuestros ojos en la promesa eterna. Sabemos que el sufrimiento no tiene la última palabra, sino que Cristo es nuestra esperanza eterna. Esta esperanza se convierte en un motor que nos permite perseverar, que nos da la fuerza de seguir adelante cuando todo parece perdido. Además, esta esperanza no es solo para nosotros mismos, sino que nos impulsa a trabajar por un mundo mejor, donde se vivan los valores del reino de Dios, justicia, paz, amor y solidaridad. La paz como fruto de la vigilancia. Una de las grandes bendiciones de vivir en vigilancia activa es la paz que acompaña a este estilo de vida. Cuando vivimos conscientes de que estamos en las manos de Dios, y de que Él tiene el control de la historia, nuestras preocupaciones disminuyen. La paz que Cristo nos ofrece no es una paz superficial, sino una paz profunda que nos da la seguridad de que, aunque las circunstancias externas puedan ser difíciles, Dios está con nosotros y nos guía hacia su reino. Esta paz no se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Dios en nuestras vidas. La paz cristiana es un don de Dios, pero también es una decisión diaria. Es el fruto de vivir con esperanza, de saber que todo tiene un propósito en el plan de Dios, y que Él está obrando incluso en medio del caos. Como cristianos, estamos llamados a ser testigos de esta paz, no solo en nuestras palabras, sino en nuestras actitudes y acciones. Vivir en paz nos permite ser agentes de reconciliación en un mundo fragmentado y dividido. La vigilancia como llamado a la conversión permanente. La vigilancia que Cristo nos pide no es un evento aislado, sino un proceso continuo de conversión. Vivir en espera del regreso de Cristo implica estar constantemente atentos a las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. La conversión no es algo que suceda solo una vez en la vida, sino un camino continuo de purificación y crecimiento espiritual. A medida que vivimos con esta conciencia, nos damos cuenta de que hay áreas de nuestra vida donde necesitamos más conversión, más entrega a Dios y más obediencia a su voluntad. La conversión implica un cambio profundo en el corazón.
No solo se trata de cambiar conductas externas, sino de renovar nuestra mente y espíritu, para que todo lo que hagamos sea conforme a la voluntad de Dios. Vivir en vigilancia también es estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, a dejar que su espíritu nos guíe y a cambiar cuando Él nos lo indique. La espera activa del retorno de Cristo nos invita a una conversión diaria y continua. Una entrega total de nuestro ser a Dios. El llamado a la misericordia incondicional. El llamado de Cristo es un llamado a vivir con misericordia hacia los demás, como una manifestación de nuestra vigilancia activa. La misericordia es el corazón de la vida cristiana. Y vivir en espera de la venida de Cristo implica actuar con misericordia en todas nuestras relaciones. No podemos esperar a Cristo si no estamos dispuestos a perdonar, a amar sin reservas y a ayudar a los que más lo necesitan. La misericordia no es solo un acto puntual, sino una actitud constante que debe marcar cada uno de nuestros pasos. Ser misericordiosos es también vivir con la esperanza de que Dios será misericordioso con nosotros en su retorno. Como cristianos, sabemos que Dios nos llama a amar a los demás como Él nos ha amado, sin importar las ofensas o diferencias. Esta misericordia es el camino hacia la paz y la unidad, y refleja la bondad de Dios en un mundo que necesita de su luz. La urgencia del Evangelio, vivir en el aquí y ahora. El regreso de Cristo está cerca, y por lo tanto, la urgencia del Evangelio no puede ser ignorada. Mientras esperamos, debemos trabajar incansablemente por la expansión del reino de Dios. La parábola de los siervos fieles nos recuerda que la vida cristiana no es un pasatiempo, sino una misión que tiene urgencia y prioridad. Vivir en vigilancia implica trabajar activamente por la justicia, por la paz y por la transformación del mundo a través del Evangelio. No podemos esperar sentados a la venida de Cristo. Estamos llamados a ser trabajadores en su viña ahora, a ser luz y sal en el mundo. La urgencia del Evangelio también significa que nuestra acción evangelizadora debe ser constante, sin dilaciones. Vivir con la esperanza del regreso de Cristo nos da energía y dirección para proclamar el mensaje de la salvación en todos los rincones de nuestra vida, sabiendo que cada gesto de fe tiene un impacto eterno. La esperanza que fortalece nuestro corazón. La esperanza cristiana es una fuerza poderosa que nos da la capacidad de seguir adelante, especialmente en tiempos de dificultad. Vivir en la esperanza del retorno de Cristo significa que nuestra actitud ante el sufrimiento es diferente a la de aquellos que no tienen esta esperanza. Sabemos que cada prueba tiene un propósito y que, aunque las circunstancias del presente puedan ser duras, Dios está con nosotros en cada momento. La esperanza es la que nos sostiene, nos renueva y nos da la fuerza para vivir con alegría y paz, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. La esperanza cristiana no es una expectativa pasiva, sino una acción dinámica que nos impulsa a trabajar por la justicia, la paz y el amor. Esperar en Cristo es también trabajar activamente en el mundo, sabiendo que Él regresará para traer justicia y restauración. Por tanto, la esperanza no se limita a un pensamiento futuro,
sino que transforma nuestra forma de vivir hoy. Nos invita a ser activos colaboradores del reino de Dios, aquí y ahora. La necesidad de mantener los corazones despiertos. El llamado a la vigilancia es un llamado a mantener nuestros corazones despiertos y alertas ante los signos de la presencia de Dios en nuestra vida. Jesús nos recuerda que no sabemos el momento ni la hora de su regreso. Y por lo tanto, nuestra vida debe estar marcada por la atención constante a su voz y a los señales de su presencia. Vivir en la vigilancia es estar listos para responder a su llamado en cualquier momento, sin distracciones ni demoras. Esta vigilancia no solo se refiere a un estado de espera pasiva, sino a un compromiso activo con la voluntad de Dios. Los cristianos estamos llamados a vivir de acuerdo con el Evangelio y a estar atentos a las oportunidades que Dios nos da para servir a los demás. La vigilancia implica que nuestro corazón nunca se cierre a la acción del Espíritu Santo y que siempre estemos dispuestos a seguir el camino de Cristo sin importar las circunstancias. La paradoja de la vigilancia y el descanso. Una de las paradojas de la vida cristiana es que vigilancia y descanso no son opuestos, sino complementarios. La vigilancia activa no significa estar en un estado constante de ansiedad o de trabajo frenético, sino más bien un descanso profundo en Dios, mientras estamos alertas a su voluntad. El cristiano puede trabajar sin cesar, pero siempre en reposo interior, confiando en que Dios guía cada paso. La verdadera vigilancia es la que descansa en la certeza de que Dios es el que controla todo y que en él encontramos paz. Es en este descanso en Dios que podemos encontrar fortaleza para continuar en nuestro caminar, renovando nuestra esperanza en Él. Así, la vigilancia no es una carga, sino una expresión de nuestra confianza plena en la bondad de Dios. El descanso cristiano no es simplemente un descanso físico, sino un descanso espiritual que nos permite permanecer firmes en la fe, sabiendo que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. El compromiso con la justicia y la verdad. La vigilancia también se vincula estrechamente con un compromiso con la justicia y la verdad. Los cristianos estamos llamados a vivir como testigos de la verdad. Y esto implica ser valientes al enfrentar las injusticias del mundo. Vivir vigilantes no significa simplemente esperar el regreso de Cristo en una actitud pasiva, sino que implica trabajar activamente por la justicia, luchando contra las injusticias que afectan a los más vulnerables. Ser vigilantes significa estar despiertos ante las situaciones que claman por justicia. La pobreza, la violencia, la discriminación y el sufrimiento de los inocentes. El cristiano no puede quedarse callado ante el dolor del prójimo, sino que está llamado a ser una voz para los que no tienen voz y trabajar por un mundo más justo. Esto forma parte integral de nuestra espera activa del regreso de Cristo, un regreso que traerá consigo la justicia perfecta, donde todas las cosas serán restauradas. La urgencia de vivir la misericordia en el camino hacia la vigilancia. Uno de los valores más cruciales es la misericordia. Cristo nos llama a vivir con misericordia, tanto en nuestras relaciones personales
como en nuestra vida social. Vivir vigilantes no solo significa esperar el regreso de Cristo con paciencia, sino también practicar la misericordia en nuestro entorno inmediato. La misericordia cristiana no es solo un acto aislado, sino una actitud constante que nos lleva a perdonar, ayudar y restaurar. Así, al ser misericordiosos, no solo seguimos el ejemplo de Cristo, sino que también preparamos nuestros corazones para su regreso. La misericordia de Dios nos recuerda que la salvación no es solo individual, sino también comunitaria. Al practicar la misericordia, estamos construyendo el reino de Dios aquí en la tierra, haciendo visible el amor que Dios tiene por nosotros. Vivir en misericordia es una forma activa de esperar a Cristo, ya que nos preparamos para encontrarle en los más necesitados, como Él mismo nos ha enseñado. La esperanza que transforma la vida cotidiana. Vivir con esperanza cristiana no significa esperar de manera abstracta o en un futuro distante, sino que esta esperanza transforma nuestra vida cotidiana. La esperanza de la venida de Cristo está directamente vinculada con nuestra acción diaria. Cada pequeño acto de bondad, cada sacrificio, cada momento de amor hacia el prójimo, es un testimonio de la presencia activa de Cristo en nuestras vidas. Vivir con esperanza significa que nuestro comportamiento diario refleja la luz de Cristo y que esperamos su regreso con un corazón lleno de amor y servicio. Esta esperanza no solo se trata de esperar el futuro, sino de trabajar en el presente, para que el reino de Dios sea una realidad visible. El amor que expresamos, las decisiones que tomamos y las acciones que realizamos deben estar marcadas por la esperanza de que Cristo está con nosotros ahora, y que todo lo que hacemos tiene un propósito eterno. El llamado a ser luz en el mundo. En este contexto de vigilancia activa, los cristianos somos llamados a ser luz en el mundo. La luz de Cristo debe brillar en cada uno de nosotros. Y esta luz no debe guardarse para nosotros mismos. Vivir vigilantes es mostrar al mundo la verdad del Evangelio, siendo luz en medio de la oscuridad. Al vivir como cristianos comprometidos con los valores del reino, estamos mostrando el camino hacia Cristo y abriendo puertas de esperanza para aquellos que aún no le conocen. La luz de Cristo en nuestras vidas debe ser visible en nuestras obras. No se trata solo de predicar, sino de vivir. De tal manera que las personas puedan ver a Cristo a través de nosotros. Al ser luz, mostramos el camino hacia la verdad y la vida. Y preparamos a otros para el regreso de Cristo, invitándoles a ser parte de su reino. Vivir la fe con valentía y perseverancia. Ser vigilantes también implica vivir nuestra fe con valentía. En un mundo que a menudo rechaza los valores cristianos, ser cristiano implica tener la valentía de perseverar en la fe, incluso cuando las circunstancias son difíciles. No podemos vivir nuestra fe en silencio o a escondidas, sino que debemos proclamarla con valentía y vivirla con perseverancia. Esta perseverancia no se trata de una resistencia pasiva, sino de una fe activa que se enfrenta al desafío, con la certeza de que Cristo está con nosotros. La valentía cristiana no se trata de desafiar al mundo de manera confrontacional, sino de vivir con fidelidad, amando y sirviendo a los demás con el corazón de Cristo. La perseverancia en la fe nos lleva a mantenernos firmes
En los momentos difíciles, sabiendo que Cristo nunca nos abandona y que nos da la fuerza para seguir adelante. La plenitud del reino de Dios, una promesa real. Finalmente, la reflexión sobre la vigilancia nos lleva a recordar que el regreso de Cristo traerá consigo la plenitud del reino de Dios. En ese momento, todo lo que hemos trabajado y sufrido por la fe se verá coronado por la victoria de Cristo. El dolor, la injusticia y el sufrimiento desaparecerán. Y todo será renovado en su gloria. Este regreso no es una esperanza lejana ni una promesa vacía, sino una realidad que transformará todo lo que conocemos. Vivir con esta esperanza nos da una perspectiva diferente, pues sabemos que nuestra fe no es en vano, sino que será recompensada en el tiempo perfecto de Dios. Al vivir en este conocimiento, podemos enfrentarnos a las pruebas de la vida con confianza plena, sabiendo que el Señor está cerca y que su reino es nuestra herencia eterna. Vivir en vigilancia es, entonces, una preparación para esa gloriosa plenitud del reino que nos aguarda. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.